Estaba completamente sorprendida por lo que el doctor Johnson me acababa de decir. Solo había llevado a Michael para su chequeo regular, y ahora el doctor me estaba diciendo algo que me sacudió hasta lo más profundo. Señora Simmons, necesita dejarlo. Podría estar en peligro. Sus palabras llegaron como una ola helada. Miré sus ojos serios, y por un momento, no pude comprenderlo. Mi mente corría. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No sabía cómo responder. ¿Qué quiere decir?, balbuceé, tratando de mantener la calma. No estoy bromeando, insistió el doctor Johnson. Necesita actuar ahora. Es serio. Casi no escuché el resto de sus palabras mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Este no era el día que esperaba. Antes sentía lástima por Michael por su enfermedad, pero ahora, una ola completamente nueva de emociones se acumulaba dentro de mí: miedo, confusión, incredulidad. Está bien, lo entiendo. Voy a hacer algo. Gracias por decirme, dije, con la voz temblorosa, pero por dentro, estaba derrumbándome. Mi nombre es Alice Simmons. Tengo 53 años. Durante los últimos 30 años, he trabajado como empleada de tiempo completo en una gran empresa farmacéutica. He visto a muchos compañeros jubilarse, y soy una de las pocas de mi generación que aún tiene un trabajo estable. Es un lugar cómodo y familiar, casi como un hogar. La razón por la que me quedé tanto tiempo en mi trabajo, a pesar de mi edad, es que nunca me había casado hasta hace 3 años. Hace 3 años, mi jefe de departamento, Smith, hizo un comentario en broma: Alice, ¿alguna vez te vas a casar? A mi edad, eso podría haber sido considerado acoso, pero no me ofendí. Él era un compañero y a menudo bromeábamos juntos. Después de todo, él también estaba soltero. Nuestra soltería mutua había creado un lazo. Bueno, estoy buscando, le dije, riendo. ¿Y tú? Ja, justo. Hagamos lo mejor para encontrar a alguien. Me encogí de hombros ante el comentario, pero lo que Smith no sabía era que ya había conocido a alguien especial: Michael. Michael era 5 años mayor que yo, y había estado casado antes, pero su matrimonio anterior había terminado en divorcio. Nos conocimos a través de una oficina de consulta matrimonial. Ambos queríamos una pareja sin las presiones de tener hijos. Al principio, lo mantuvimos en secreto, solo entre nosotros dos. Unos meses después, nos casamos en silencio. No hubo una gran boda, solo una visita sencilla al registro civil para presentar los papeles. Fue sorprendentemente fácil, y yo estaba ansiosa por lo que nos deparaba el futuro. Michael trabajaba como empleado asalariado en una fábrica, y yo ganaba más que él. Había estado allí desde la secundaria, y aunque su trabajo no era glamoroso, era estable. Yo había crecido en un orfanato, y siempre había estado decidida a valérmelas por mí misma, a no depender de nadie más. Por eso seguí en mi trabajo en la empresa farmacéutica incluso después de casarnos. Le conté a Smith sobre la boda de inmediato. «Felicidades», dijo con una sonrisa, aunque su expresión era un poco complicada. Tal vez se sentía solo al verme casarme antes que él. Cuando lo molesté al respecto, él rápidamente lo desechó con un «no seas tonta». En cuanto a mí, estaba emocionada por comenzar este nuevo capítulo con Michael. Por primera vez en años, sentía una renovada sensación de emoción. Mi imaginación se desbordaba con sueños sobre nuestro futuro juntos. Pero a medida que pasaron los meses, las cosas comenzaron a cambiar. Nuestra vida, que antes era armoniosa, empezó a desmoronarse. Noté cambios sutiles en Michael. Comenzó a parecer más distante, más retraído. Las mañanas se convirtieron en una lucha. Apenas comía su desayuno. Su estado de ánimo parecía alterado, y mezclaba cosas simples como la sal con el ketchup. Usaba calcetines desparejos y se quedaba mirando al vacío durante horas. No era él. Siempre me había gustado que Michael no fuera excesivamente hablador, pero ahora, su silencio parecía antinatural. Sentía como si viviera con un extraño. Me pregunté si algo más profundo estaba mal, así que lo llevé a una clínica psicosomática. Después de unas sesiones, el diagnóstico fue depresión. Sabía un poco sobre la depresión, pero escucharla sobre mi propio esposo hizo que todo se sintiera como si se estuviera desmoronando. El doctor recomendó que la mejor manera de tratar la depresión era abordar su causa raíz. Pero, ¿cuál era la causa? Michael había trabajado en la misma fábrica durante años. No parecía haber ninguna razón para que se deprimiera de repente. No había cambiado de trabajo ni tenido eventos importantes en la vida. Seguimos yendo a la clínica, pero los tratamientos no parecían funcionar. La condición de Michael empeoraba. En sus peores días, apenas podía levantarse de la cama. Sus dolores de cabeza eran insoportables y a menudo llamaba para decir que no podía ir a trabajar.
su apetito disminuyó, y perdió peso. Eventualmente, no tuvo más opción que tomarse un permiso. Pero las cosas no mejoraron. La salud mental de Michael se deterioró, y tuvo que renunciar a su trabajo por completo. Lo siento por todo el problema que te he causado, murmuró Michael, con culpa evidente en su voz. Está bien, respondí, forzando una sonrisa. Créelo o no, en realidad disfruto trabajar. Michael llevaba semanas pidiendo disculpas de esta manera. Cada vez que su condición empeoraba, se sentía culpable por no poder contribuir, pero yo solo quería que mejorara. No soportaba verlo así, era desgarrador. Cada día, me iba a trabajar, tratando de no dejar que mi preocupación se notara. Pero había momentos en los que no podía evitar inquietarme, especialmente después de que un día se perdió. Ni siquiera recordaba dónde estaba nuestra casa. Estaba aterrada, preguntándome si su depresión empezaba a mezclarse con los primeros signos de demencia. El solo pensar en ello aumentaba el peso de mi estrés. Alice, ¿estás bien?, me preguntó Smith una mañana, notando mi agotamiento. Parece que la condición de tu esposo no ha mejorado. No, no está mejorando, respondí, con la voz cargada de derrota. Ya veo, dijo con simpatía. También deberías tomarte un descanso. Me dio una botella de bebida energética. Aquí, toma esto. Lo tomé agradecida, bebiéndolo al instante. Muchas gracias, dije, sintiendo un leve alivio en mi ánimo. No hay problema, estamos todos en esto juntos, dijo Smith en voz baja, y casi me rompí. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había estado tratando con tantas fuerzas de mantener todo en su lugar, pero el estrés se estaba acumulando sin darme cuenta. Tenía que mantenerme fuerte por los dos, pero estaba al borde de quebrarme. Durante los 2 años siguientes, la condición de Michael solo empeoró. Para nuestro tercer aniversario, todavía no había señales de mejora. Una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, noté algo extraño. El auto, que debería haber estado estacionado cerca de la entrada, había desaparecido. Parpadeé, tratando de entenderlo. No había manera de que el auto hubiera desaparecido. Tenía que estar aquí. Amor, ¿sabes dónde fue el auto?, le pregunté, con la voz teñida de ansiedad. No lo sé, respondió Michael, sonando distante. Creo que estaba allí cuando regresé ayer. Ahora lo recordaba. Había salido a dar un paseo el día anterior, algo que el médico le había recomendado debido a su condición. Pero si el coche estaba allí cuando regresó, ¿cómo podía faltar ahora? Mi mente se llenó de preguntas. Decidí tomar el autobús y el tren para ir al trabajo, pero la ruta desconocida me hizo llegar tarde. Le conté a Smith sobre el coche desaparecido, y él frunció el ceño. Eso es desafortunado, pero ¿dónde podría haber ido el coche? ¿No lo llevó tu esposo a algún lado? No, dije, negando con la cabeza. No ha conducido en meses. Es demasiado peligroso con su condición. Smith parecía sospechar que Michael podría tener algo que ver con la desaparición, pero yo sabía que no era así. El estado mental de Michael lo había vuelto propenso a cometer errores y a confundirse. No podía creer que él hubiera sacado el coche por su cuenta. Más tarde, después del trabajo, denuncié el coche desaparecido a la policía. Oré para que apareciera pronto, pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Y luego, el día de pago, noté algo aún más extraño. Fui al banco para retirar algo de dinero y actualizar mi libreta de ahorros, solo para descubrir que mi saldo era 0. Teníamos una cuenta conjunta como pareja, pero la libreta que revisé era la mía personal. Cuando revisé también la cuenta conjunta, el saldo era igualmente 0. Estaba desconcertada, tratando de entender qué había sucedido. Como Michael tenía acceso a la cuenta conjunta, supuse que él podría haber retirado el dinero. Sin embargo, nunca le había hablado de mi cuenta personal, y no había manera de que pudiera saber el PIN. Aún así, todos mis ahorros habían desaparecido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras trataba de comprender los eventos inexplicables. Cuando llegué a casa, confronté a Michael de inmediato. ¿Has retirado dinero de nuestra cuenta conjunta recientemente? ¿De qué hablas?, preguntó, luciendo confundido. El saldo desapareció. ¿Sabes algo sobre esto? La reacción de Michael me pareció extraña, pero no quería sacar conclusiones precipitadas. Él estaba lidiando con la depresión y no quería ponerle más presión. Hizo una pausa, mirando al techo como si estuviera perdido en sus pensamientos, y su voz sonaba distante. No tengo idea. He dejado la gestión de nuestras finanzas en tus manos. Realmente no sé nada. Lo miré, preguntándome si realmente no sabía o si su enfermedad lo había hecho olvidar.
¿Podría haber estado tan aturdido como para haber retirado el dinero? No podía estar segura. Estaba pensando en denunciar los fondos desaparecidos a la policía, pero en mi corazón, ya sabía que ni el coche robado ni el dinero serían encontrados. Perder el coche fue un shock, pero perder todo nuestro dinero me hizo sentir verdaderamente desesperada. Ojalá tuviera padres a quienes recurrir en momentos como este. Tal vez podría pedir prestado dinero, pero había crecido en un orfanato y no conocía a nadie que pudiera ayudarme. Todo lo que tenía era a Michael, y él también estaba pasando por dificultades. Me sentía atrapada, abrumada por la ansiedad y la soledad. Justo ayer, me habían aconsejado cambiar el tratamiento psiquiátrico de Michael. La pequeña clínica comunitaria que habíamos estado visitando dijo que había un límite en lo que podían hacer por él. Nos recomendaron que fuéramos a un hospital general e incluso nos dieron una carta de derivación. Hoy decidimos seguir su consejo. Tomamos un taxi al hospital. Nuestra primera vez visitando una instalación general. Sentía un nudo en el estómago, nerviosa por el nuevo lugar y lo que podría significar para el tratamiento de Michael. Durante el trayecto, Michael permaneció en silencio como de costumbre. Cuando finalmente llegamos, tomé una respiración profunda, tratando de calmar mis nervios, y entramos. Entregué la carta de derivación en la recepción y esperé a que llamaran el nombre de Michael. Como era de esperar en un hospital general, había muchos otros pacientes, y sabía que podría tomar algo de tiempo. Después de aproximadamente una hora, finalmente llamaron el nombre de Michael, y él entró en la sala de consulta. Me senté con un libro para pasar el tiempo, pero justo cuando Michael entraba, una enfermera se acercó y me llamó. Disculpe, ¿es usted la señora Simmons? Sí, lo soy. El doctor quisiera hablar con usted. ¿Podría seguirme, por favor? Sí, claro. Pensé que probablemente se trataría solo de otra explicación sobre la enfermedad de Michael, algo rutinario. La seguí por el pasillo, mis nervios comenzando a aumentar mientras caminábamos. Ella me condujo a una habitación diferente, no la sala de consulta, y entré. Le pido disculpas por haberla llamado. Por favor, siéntese allí. Mi primera impresión del doctor fue que parecía humilde y amable. Parecía tener unos 10 años más que yo, con cabello canoso y barba. Era alguien en quien podría confiar. ¿Es sobre la condición de mi esposo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Él asintió profundamente. Lo sabía. ¿Está bastante mal? Me preparé para lo que iba a decir a continuación. Lo siento mucho por mencionarlo tan repentinamente, y espero no incomodarla, pero necesito ser directo con usted. Su tono me tensó. No estaba preparada para lo que venía. Necesita alejarse de su esposo ahora mismo, dijo, dejándome completamente sorprendida. La verdad es que él fue arrestado por fraude hace 13 años. Me quedé congelada. Mi mente se quedó en blanco mientras intentaba procesar la revelación impactante. ¿Por qué me estaba diciendo esto un doctor? Yo solo había llevado a Michael para un chequeo de rutina, y ahora me decían algo que sonaba inimaginable. Mi corazón se aceleró, y el pánico comenzó a nublar mis pensamientos. Cuando estaba realizando su chequeo hoy, algo en su rostro me pareció familiar. Continuó el doctor. Sus respuestas me hicieron dudar de si realmente tiene depresión. He sido psiquiatra por 10 años. Y creo que no está deprimido, solo está fingiendo. Casi no pude hablar, mi mente estaba dando vueltas. Recordé haberlo visto antes. Yo solía ser cirujano hasta hace 10 años, y exactamente hace 13 años. Él fue ingresado con un corte profundo en su pierna derecha. Yo fui el que lo trató. La mirada del doctor era intensa. Cuando vi la gran cicatriz en su pierna hoy, todo encajó. Es el mismo paciente al que traté en ese entonces. Mi estómago dio un vuelco. Michael tenía una gran cicatriz en su pierna derecha, pero nunca le había preguntado sobre ella, y Michael nunca la mencionó. Suponer que me encontraba con el doctor que lo había tratado en ese entonces parecía irreal. Ese entonces, él dijo que se había lesionado durante una pelea con su esposa. Continuó el doctor. Más tarde supe que la pelea fue porque había defraudado a su exesposa. Le había robado sus bienes de diseño y dinero. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba paralizada. Michael tenía un pasado criminal y yo no tenía idea. Nunca pensé en investigar su historial. Estaba tan feliz de haber encontrado a un compañero a mi edad que había ignorado todo sobre su pasado. Si hubiera tenido padres, tal vez ellos lo habrían investigado. ¿Todo está bien? La voz del doctor rompió mis pensamientos. Puede que se acerque un peligro. Sería mejor actuar rápidamente. Su tono serio dejaba claro que esto no era una broma. Estaba atónita, apenas podía moverme.
Pero conforme la gravedad de la situación se iba hundiendo en mi mente, supe que Michael me había estado engañando todo este tiempo. Bueno, lo entiendo. Gracias por decírmelo, dije, aunque mi voz temblaba. Mientras salíamos de la oficina del doctor, traté de mantener la compostura, pero mi mente iba a 1000 por hora. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para protegerme y descubrir la verdad. Lo único que se me ocurrió fue instalar cámaras de vigilancia en la casa para monitorear a Michael mientras no estuviera. Una semana después, comencé a instalar las cámaras, sabiendo que las cosas iban a cambiar drásticamente. Noté que un reloj y una bolsa faltaban de su lugar habitual, así que decidí revisar las grabaciones. Lo que vi fue impactante. Las grabaciones mostraban a Michael saliendo de la casa con ambos objetos y, unas 2 horas después, regresaba con un montón de dinero en la mano, con una mirada arrogante y sospechosa. No parecía en absoluto alguien que estuviera sufriendo de depresión. En ese momento, estaba segura de que Michael me había estado robando, tomando mi auto y mis ahorros. Era difícil de creer, pero la evidencia era irrefutable. Michael me había mentido. Me había engañado, me había robado el dinero y objetos valiosos, y actuaba como si nada hubiera pasado, todo mientras fingía ser un paciente. Ya no podía perdonarlo. ¿De qué había servido trabajar tan duro y cuidarlo si así me lo recompensaba? Claro, el divorcio era inevitable, pero quería algo más que separación, quería que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Necesitaba reflexionar sobre lo que había hecho, devolver mi bondad con arrepentimiento, no con maldad. Con una mezcla de emociones, fui a recoger los papeles del divorcio y los llené. Al día siguiente, le dije a Michael que iba a salir un rato y me dirigí directamente a la estación de policía. Había tomado un día libre del trabajo el día anterior por una emergencia, y mi solicitud de permiso para hoy también fue aprobada. Les expliqué a los oficiales sobre el engaño de Michael y el robo, y les mostré las grabaciones. Los oficiales dudaron al principio, pero luego verificaron con la casa de empeño donde Michael había vendido los objetos robados. También localizaron mi auto, que había sido vendido como vehículo usado. Se confirmó que Michael había retirado dinero de mi cuenta. Lo peor de todo, resultó que su supuesta depresión era una mentira. Mientras se desmoronaba la telaraña de mentiras de Michael, sentí una mezcla de alivio, tristeza e incredulidad. Michael Simmons tiene antecedentes penales. Obtendremos una orden de arresto y nos dirigiremos a tu casa, dijo el oficial. Asentí, apenas procesando lo que acababa de suceder. Regresamos a casa con la policía, ya era poco más de las 3 de la tarde. Michael se sorprendió al verme regresar temprano del trabajo, especialmente con los oficiales detrás de mí. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué está pasando?, preguntó, percibiendo que algo no estaba bien. Vengo por el divorcio, dije, mostrando los papeles del divorcio. Normalmente, su atención se habría centrado en los papeles, pero sus ojos seguían mirando a los oficiales detrás de mí. Michael Simmons, estás arrestado por fraude, dijo uno de los oficiales, mostrando su placa. Michael dio un paso atrás, levantando la voz en negación. ¿De qué demonios estás hablando? Tú me has estado mintiendo, ¿verdad? No sufrías de depresión. Lo miré, el corazón hundido. Has estado yendo al hospital durante 2 años, diciendo que tenías depresión, pero un doctor de un hospital general me dijo algo diferente. Te trató por lesiones hace años y duda de tu condición actual. También dijo que fingiste tener demencia para engañar a tu exesposa. Eso es solo alguien hablando tonterías, gritó Michael, tratando de defenderse. Yo realmente sufro de depresión. Es cruel abandonarme de repente, pero la verdad salió a la luz. Sus mentiras lo alcanzaron y la policía no retrocedió. ¿Dónde está la prueba de que cometiste fraude? No tienes ninguna, continuó Michael, temblando. La evidencia está aquí, dije, con la voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Me has engañado durante 3 años, me has robado el dinero y el auto, y has pisoteado mi bondad. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Tienes algo de sentido común? Michael, completamente indiferente, intentó desviar la culpa. Bueno, creo que es tu culpa por haberme creído. Si no me hubieras creído, nada de esto habría pasado. Sus palabras, llenas de arrogancia, finalmente me rompieron. ¿Te oyes siquiera? Todo este tiempo, trabajé arduamente para ayudarte a mejorar. Hice todo por ti, ¿y ahora crees que puedes salirme con esto? Estaba furiosa. Voy a contratar un abogado y pediré pensión alimenticia.
Mejor vete a la estación de policía, desgraciado. Mi voz era fuerte y llena de rabia. Incluso los oficiales parecían sorprendidos por mi explosión, pero ya no podía contenerme. En ese momento, Michael finalmente perdió la compostura. Los oficiales lo esposaron rápidamente mientras él temblaba, la cabeza colgando baja en derrota. Chasqueó la lengua frustrado, pero ya era demasiado tarde. Viendo cómo lo llevaban, sentí como si estuviera en un sueño. El doctor me había dicho que lo dejara, pero nunca imaginé que las cosas terminarían así. Ahora que todo había terminado, por fin podría regresar a mi vida antes del matrimonio. Sentía alivio, pero también una soledad abrumadora. Me había tomado más de 50 años encontrar a alguien con quien casarme, y ahora estaba sola de nuevo. 2 meses después, Michael y yo estábamos oficialmente divorciados. El proceso se retrasó por su arresto, pero cuando los papeles se finalizó, ya había asumido todo lo ocurrido. No sabía cuánto sería su condena, pero considerando su historial criminal, probablemente sería severa. Solo esperaba que reflexionara sobre sus acciones y no repitiera sus errores. El matrimonio no había sido nada más que una ilusión para mí, y suspiré profundamente mientras almorzaba en el trabajo un día. Mi jefe, Smith, se sentó junto a mí con un hot dog de la tienda de comestibles. ¿Es así?, preguntó casualmente. Creo que estarías bien si estuvieras conmigo. Al principio, casi no registré sus palabras, pero luego el significado se hundió en mí. Mis oídos se calentaron, y me quedé sin palabras. ¿Estás hablando en serio?, logré preguntar, sorprendida. Sí, siempre hablo en serio, respondió, tan tranquilo como siempre. Terminó su hot dog, y tan rápido como llegó, volvió a su trabajo. Me quedé sorprendida, aún procesando sus palabras. Nunca había considerado una relación con él antes, pero no pude evitar sentir algo cálido por dentro. Tal vez, después del trabajo, lo invitara a comer. Quizá era hora de empezar algo nuevo.